Buen día, segundo año, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a continuar con los temas que corresponden para esta semana. Ya habíamos empezado la última vez con reproducción celular y vamos a continuar con eso, ¿sí? Recuerden que habíamos trabajado que existen tres tipos de reproducción celular. Una es la fisión binaria, que también se puede llamar bipartición, que la usan las bacterias para reproducirse, en donde la célula se estira y se parte en dos y cada parte forma una célula hija nueva. Después tenemos la mitosis, que sirve para que las células se puedan reproducir para después reemplazar a las células viejas, que el organismo crezca, ¿sí? Y son células somáticas. Y por último tenemos a la meiosis, que es la reproducción de las células sexuales para la formación de los gametos, es decir, para que le den origen a los espermatozoides y a los óvulos. Hoy vamos a trabajar un poquito con la mitosis, pero antes de ver mitosis necesitamos ver algo que se llama ciclo celular. Así que debajo de lo último que habían hecho van a poner como título el ciclo celular. Y esto se los voy a explicar desde la página de su libro, algunas cosas, y otras desde la página de otro libro para que puedan interpretarlo con los dibujos y les sea después más sencillo entenderlo. Vamos a comenzar entonces con el ciclo celular. Yo les muestro acá. Ahí, estoy al revés. Ahí. Les muestro acá, miren. Este dibujo, ustedes después lo van a hacer, es la página 28 del libro de ustedes. Les está mostrando lo que es el ciclo celular. El ciclo celular son las etapas de la vida de una célula, es decir, aquellos aspectos o aquellas fases por las cuales la célula va a atravesar a lo largo de toda su vida. Y fíjense que justamente es un ciclo. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las etapas por las que atraviesa la célula se repite constantemente. Atraviesa todas estas etapas, terminan y vuelve a comenzar. No es como nuestra vida, digamos, nuestro ciclo vital, que nacemos, crecemos, nos volvemos adultos, después ancianos y ya no podemos volver a la niñez. Ya pasó esa etapa. Bueno, acá en la célula no. La célula atraviesa por todas las etapas del ciclo y vuelve a hacer todo el tiempo lo mismo. Por eso es un ciclo. Si nos fijamos en el ciclo celular, vamos a ver que existen básicamente dos etapas principales. La primera, que está representada con esta flecha circular en color verde, y la segunda, que está representada por la flecha roja. Todo esto que ustedes ven acá en color verde es la parte del ciclo que se llama interfase. Este es el periodo más largo de la vida de las células. La mayor parte de su vida la va a pasar en este periodo, en la interfase. Y este pequeño periodo que tenemos acá es el periodo de reproducción celular, que en este caso, como vamos a trabajar la mitosis, va a ser el periodo en donde va a realizar mitosis la célula. Si ustedes se fijan, todo este largo periodo de interfase se divide en tres etapas: la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. En la etapa G1, la célula lo que hace es fabricar y producir todos aquellos materiales que va a necesitar para poder reproducirse después con mitosis. Toda esta gran interfase es la preparación que la célula va a realizar hasta llegar acá, al momento de su reproducción, que es la mitosis. Entonces, en G1 la célula va a fabricar todos los materiales que va a necesitar para poder reproducirse. Una vez que termina de sintetizar todos los materiales, va a pasar a otra etapa de la interfase, que es el periodo S. La letra S quiere decir síntesis. Al contrario de lengua, que cuando hablamos de una síntesis nos referimos a un resumen o a hacer corto algo, en biología cuando hablamos de síntesis nos vamos a referir a multiplicación, a fabricación, a elaboración de algo. Entonces, en esta etapa de síntesis, la célula lo que va a hacer es va a duplicar la cantidad de ADN que tiene, es decir, que multiplica la cantidad de material genético. Lo multiplica hasta llegarlo al doble. ¿Para qué necesita que
sea el doble de su material genético para que cuando llegue a la etapa de mitosis y se divida, le llegue la misma cantidad de la célula original de ADN a cada una de sus hijas. ¿Sí? Supónganse que yo tengo una manzana y tengo 2 hijos. Le quiero dar una manzana entera a cada uno. ¿Qué voy a tener que hacer? Duplicar la cantidad de manzanas que tengo, es decir, conseguir otra. Tenía una, ahora tengo que tener 2, el doble. ¿Para qué? Para que después le pueda dar una completa a cada una de mis hijos. Acá en la célula ocurre lo mismo. Debe duplicar la cantidad de material genético para que cuando se divida en 2 pueda darle a cada una la misma cantidad de material genético que ella tiene. ¿Sí? Una vez que hace eso, la célula en la etapa S de la interfase pasa a un último periodo que es el G2, que acá la célula descansa, ¿sí? Y se empieza a preparar para empezar a realizar la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división de la célula para originar 2 células hijas. Es decir, que el objetivo que tiene la mitosis es, a partir de una célula madre, originar 2 células hijas idénticas entre sí e idénticas a su célula progenitora. Como ya les había dicho, lo van a realizar las células somáticas, es decir, las células del cuerpo, y la cantidad de material genético se mantiene constante. La célula original se dice que tiene 23 pares de cromosomas y cada una de las células hijas también van a tener 23 pares de cromosomas. Cuando a las células hijas les llega la misma cantidad completa de material genético que a la célula madre, decimos que estas células hijas son diploides, es decir, que comparten la misma cantidad de ADN que su célula progenitora. ¿Sí? Entonces, en mitosis, a partir de una célula diploide, se obtienen 2 células hijas también diploides. Y el término diploide se puede sintetizar con el número 2 y una letra N. Esto con respecto a lo del ciclo celular. Ahora vamos a pasar a mitosis. Entonces, ustedes de título iban a poner ciclo celular, van a tener que dibujar esto con la anotación que tienen acá abajo. Y posteriormente debajo van a poner mitosis. Para mitosis les voy a hacer la explicación con otro libro que me gusta más que el que tienen ustedes. Igual ustedes después van a trabajar con el suyo. Pero bueno, para explicárselo se los voy a explicar acá, que está un poquito más completo. Pasamos acá. La mitosis, como ven acá, tiene diferentes etapas, ¿sí? Diferentes fases. La primera fase de la mitosis, que es la que yo les contaba recién, que está antes de llegar a mitosis en el ciclo celular, es la interfase. Fíjense, esta es la célula. En la interfase, la célula va a estar con un núcleo bien definido, siempre hablando de células eucariotas, porque las procariotas realizan fisión binaria. En la interfase el núcleo va a estar bien definido, va a haber una estructura que se llama centriolo, que como lo estuvimos viendo anteriormente, interviene en la división de las células, ¿sí? Y adentro del núcleo va a estar el material genético. ¿De qué forma va a estar el material genético? Estirado, en forma de cromatina. Acá no se ve, ¿sí? Una vez que termina la interfase, que ya la célula duplicó su material genético, pasa a una segunda etapa de la mitosis, que es la profase. En realidad es la primera etapa de mitosis, ¿sí? Pero la segunda interviniendo en la reproducción. ¿Qué es lo que ocurre en la profase? ¿Qué diferencia hay con la fase anterior? Fíjense, los cromosomas son bien visibles, tienen otra forma, ya no son cromatinas, sino que son cromosomas. Los centriolos se comienzan a separar despacito uno del otro, ¿sí? Y la mayor característica de la profase es que los cromosomas se condensan y se hacen bien visibles en el núcleo celular. Una vez que ocurre esto en la profase, fíjense, todo esto es de profase. Primero los cromosomas se hacen visibles, se empiezan a separar lentamente los centriolos, ¿sí? Acá estos cromosomas toman esta forma condensada y los centriolos comienzan a separarse de a poquito, cada vez un poco más, hasta que finalmente el núcleo desaparece
y los cromosomas toman todo el citoplasma de la célula, ¿sí? El núcleo se desorganiza y desaparece su estructura. Todo eso ocurre en la etapa de profase. Una vez que termina de desaparecer el núcleo, pasamos a la siguiente etapa, que es la metafase. ¿Qué es lo que ocurre en la metafase? Fíjense cómo estaban acá los cromosomas y cómo están acá. La característica principal de la metafase es que los cromosomas se van a alinear en el centro de la célula, lo que se llama placa ecuatorial. Los centriolos finalmente, como en la última parte de la profase, se ubican uno en cada extremo de la célula y aparece bien organizado lo que se llama uso mitótico o uso cromático, que es como figura acá, que son estas especies de estructuras que sostienen a los cromosomas en el centro de la célula. Su función va a ser esa, sostenerlos. ¿Para qué los sostienen? Porque después, cuando pasamos a la etapa de anafase, este uso, junto con los centriolos, comienzan a ejercer una presión sobre los cromosomas. Este va a tirar para este lado, este va a tirar para este lado, y finalmente ejercen tanta presión que los terminan dividiendo a la mitad. Fíjense cómo estaban acá los cromosomas y acá van a estar a la mitad, ¿sí? Eso es el suceso más importante que ocurre en la anafase. Los cromosomas que estaban alineados en el centro en la metafase, acá se dividen en dos y cada mitad de los cromosomas migra, es decir, que se mueve a un extremo o un polo de las células. Cada uno se va para un lado diferente, ¿sí? Una vez que termina de ocurrir eso en la anafase, se pasa a la siguiente etapa, que es la telofase. Como se fijan acá, los cromosomas ya migraron cada uno hacia un polo diferente de la célula y en el medio aparece algo que antes no estaba. Este pequeño surco, que también lo podemos llamar tabique. Este surco va a actuar para dividir a la célula en dos. Ustedes imagínense que es como si fuese un cinturón que aprieta la célula y hasta que la termina de apretar y finalmente la divide en dos. Fíjense entonces, la telofase primero comienza con la aparición del surco y la migración hacia los polos de las cromátidas que formaban a los cromosomas. Una vez que ocurre eso, se comienza a organizar lentamente nuevamente el núcleo, cada uno en una mitad de las cromátidas, porque cada uno va a originar después una célula nueva. Se organiza nuevamente entonces la envoltura nuclear y finalmente, cuando se terminan de organizar, este tabique crece tanto que termina estrangulando a la célula en el momento de la citocinesis y la divide en dos, que estas van a ser las células hijas que originó la célula original. Fíjense que vuelve a ser exactamente igual a la célula progenitora. Esta era la célula progenitora, ¿sí? Y estas son sus dos células hijas. Son idénticas, ¿sí? Eso es todo lo que ocurre en la mitosis. A continuación, ustedes van a tener que explicarlos y yo les voy a dejar todas las actividades propuestas después en la carpeta de actividades. Espero que lo hayan entendido, les mando un besito y nos estamos viendo prontito. Chau, chau.